Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos reunidos en una de las salas del Museo Tejeda para profundizar un poco en el conocimiento de uno de los objetos que forman parte de la estructura del edificio que alberga el museo. El edificio formó parte del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, y al lado se encuentra su iglesia, que su frente llama la atención por su abundante decoración, su presencia de pilastras hornacinas en reiterados lugares. Y a pesar de eso, muchas personas desconocen, será por su paso rápido hacia la universidad, hacia el trabajo, hacia la escuela, o bien haciendo compras, desconocen el origen y la pertenencia de este edificio. Cuando uno levanta la vista y se sorprende frente a este edificio, y ve la puerta abierta, desea entrar a este recinto y es como que se ha detenido el tiempo. Si uno mira hacia el norte, a través de los techos del patio nos encontraremos con el campanario de la catedral o con su cimborrio. Si miramos hacia el norte, en cambio, nos encontraremos con una maciza torre que remata en la espadaña de la iglesia del monasterio y encierra curiosidades como la habitación donde las hermanas se retiraban individualmente para hacer sus oraciones y meditaciones. Evidentemente que este edificio nos transporta en el tiempo, y para poder empezar a entenderlo tenemos que remontarnos varios siglos para atrás. Y yo diría a la fundación misma, porque Juan de Tejeda estuvo presente pocos meses después de la fundación. Ahora, el espíritu que traían todos estos conquistadores, traían el espíritu de España, y una España que había transformado su organización durante el siglo XV y durante el siglo XVI. ¿Por qué? Porque se reorganizó políticamente, logrando la unificación de la península al unirse matrimonialmente Isabel, ¿no es cierto?, y Fernando, dos reinos, uno Castilla y el otro Aragón. Y a su vez ellos tuvieron un gran impulso contrarreformador. ¿Y por qué contrarreformador? Porque en Europa Oriental había surgido una figura que era Martín Lutero. Martín Lutero era en un principio un monje agustino que se había opuesto al cobro de las indulgencias, y fruto de eso se fue produciendo un distanciamiento de la Iglesia católica. Entonces, ¿cuál fue su postura? Su postura es que proponía la libre interpretación de la Biblia, rechazaba la supremacía de la Iglesia sobre lo secular y sugería que los bienes de la Iglesia fueran administrados por lo secular. Frente a esto, la Iglesia reacciona y empieza un proceso transformador y fundador dentro de la institución. Se organizan los obispos y van a surgir grandes instituciones como la Compañía de Jesús, que por eso tiene ese carácter militante frente a la situación que se estaba viviendo, y Santa Teresa de Jesús va a provocar
una vuelta, digamos, a la fuente, o sea, un proceso reformador dentro del monasterio de Carmelitas y que se va a conocer como Carmelitas Reformadas. eh, y Va a producir el cambio en las devociones de la época. O sea, gran parte de Europa Oriental se estaba yendo hacia el luteranismo o hacia Lutero. Y toda Europa Occidental era católica. Y los papas habían propiciado el viaje a América con el principal objetivo que su presencia y ocupación en las Indias fuera la evangelización. Tan es así que Isabel, conocida, apodada como la Católica, en su testamento dice: nuestra principal intención fue procurar de inducir y traer los pueblos de ella y convertirlos a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas, temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ella en la fe católica y enseñarles a adoctrinar y a adoptar nuevas buenas costumbres y poner en ello la diligencia debida. Y no conscientes ni del lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas India y tierra firme, reciban agravio alguno en su persona ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas no es encomiado y mandado. Esto es significativo más allá de lo que pudo suceder en las distintas épocas y además por la distancia que era difícil controlar, nos está diciendo cuál era la intención de este proceso de migración de jóvenes hacia América con la finalidad de colonizarlo. Entonces empezaron a partir hacia el nuevo mundo jóvenes de distintos puntos de España, que se embarcaron principalmente en busca de la conquista. Y nosotros muchas veces en la actualidad tomamos parámetros actuales con respecto a la forma de esto. Y por eso yo acá incluí un dibujo que en realidad es una caricatura que mueve a la risa. Es una caricatura antigua que vemos que lo están tirando flechas y a un conquistador que sale corriendo con un arcabuz en la mano. Y ahí está el punto en cuestión. El arcabuz es un arma que no era automática, que se podía hacer un solo disparo por vez, que tenía que cargar con el cono la pólvora, ponerla y recién con una chispa dispararla tras haber apoyado en una horqueta para hacer puntería. O sea que demoraba muchísimo tiempo. Los encuentros eran a espada, o sea, solamente si estaban apostados en un lugar se podía usar el arcabuz y demorar bastante tiempo en cada recarga. Pero esta caricatura es simpática porque arriba del cuerno donde se llevaba la pólvora hay unas cuentas que se ven azules y por debajo son rojas. O sea, es un rosario. Es un rosario que va llevando el conquistador en su tarea, digamos. ¿Por qué? Porque cada uno de los que participaban de estas campañas dependían de un jefe y ese jefe a su vez dependía de una autoridad que disponía dónde tenía que ir. O bien hacer un inventario de tierras, o bien había que
ver qué habitantes había en cada zona, o sea, qué grupo de naturales había en cada zona. Y si había una invasión portuguesa, había que ir a tratar de alejar esa invasión portuguesa o inglesa. Si había un levantamiento indígena, tenían que ir, o sea, donde los mandaban, tenían que ir. Y así encontramos que dentro de la familia de Santa Teresa de Jesús encontramos por lo menos 4 hermanos participaron de esta campaña colonizadora con distintas suertes. ¿Por qué? Porque Lorenzo se estableció en Ecuador. Antonio murió a consecuencia de las heridas recibidas en una batalla en Quito. Hernando se radica en el Perú y Rodrigo muere en un encuentro, en una batalla en la zona del Río de la Plata. Una familia marcadamente católica. Nos encontramos que 4, que hemos encontrado 4, pero puede haber sido más, porque Manuel Mujica Lainez sostenía que él era descendiente de Santa Teresa de Jesús, o sea, de la familia de Santa Teresa de Jesús. Hagamos un impasse y ya nos vamos directamente a la familia Tejeda. Dentro de estos grupos que venían a América estaba don Tristán de Tejeda, que era oriundo de la villa de Sá, en Castilla la Vieja, quien, decidido a participar de esta campaña, partió con destino a las Indias en 1550. Cuando llega al virreinato del Perú, porque en aquel entonces todo era el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, queda a las órdenes del maestro de campo Hernández Mejía y Mirabal, quien lo puso en contacto con su hija Leonor y termina casándose en 1569. Ahí empieza, ¿no es cierto?, nuestra historia a formarse. ¿Por qué? Porque junto con Hernán Mejía, o sea, con su jefe, que era Hernán Mejía de Mirabal, Tristán de Tejeda integra el grupo fundacional a la ciudad de Córdoba que había decidido encarar don Jerónimo Luis de Cabrera por sugerencia, o mejor dicho, por indicación del virrey del Perú. En un momento en que, bueno, ahora se discute que era al sur de Salta, en aquel entonces las ciudades eran pequeños puntos dispersos en suelo, o sea, Córdoba está al sur de Salta, o sea que si era más cerca o más lejos, bueno, es tema de otro costal. La cuestión que cuando se empieza esa campaña, va su esposa también. Y llegan, que también nos olvidamos, ¿no es cierto?, en julio, o bien se dice los últimos días de junio, pleno invierno, frío, escasez, o mejor dicho, carencia total de lluvia. El río Suquía venía en bajante. ¿Por qué? Porque ya en aquel entonces no existía el dique que regulaba la cantidad de agua y entonces iba bajando, subiendo. Este primer grupo de fundadores carecían de todo. O sea, habían traído de Santiago del Estero, es de suponer, porque si no, no hubieran podido sobrevivir, semillas y algunos cereales para poder cubrir sus necesidades en los primeros meses. Pero carecían de carne y hay que acordarse que hasta las vacas estaban sueltas y había que cazarlas y se les decía vaquería a esas cacerías de animales. Al llegar en julio no tenían nada construido acá. Entonces, entre todos estuvieran trabajando como soldados, fueran vecinos que iban a habitar la ciudad, fueran personas ancianas, fueran mujeres,
lo primero que debieron hacer es construir un recinto más o menos seguro, porque no sabían con qué se podrían encontrar. Construyeron un fuerte, porque ellos vivieron en el fuerte. ¿Qué es vivir en el fuerte? Octubre, septiembre, octubre empiezan las lluvias. Los pisos eran de barro, o mejor dicho, de tierra. O sea, con las lluvias se hacía barro que duraba, era imposible secar eso. Entonces, era un criadero de mosquitos. Por el otro lado, si yo deposito mucho tiempo el cereal u otro semillas que hubieran traído o algunas plantas que hubieran puesto a secar, se juntan ratas. Entonces, ¿qué había? Riesgo de enfermedades. Y no se contaba con la medicación adecuada. Entonces, cualquier resfrío, cualquier infección era riesgo de muerte. Además, todos los hombres jóvenes y en condiciones de salud tenían que participar de las campañas. Y hay que acordarse que Jerónimo Luis de Cabrera fue a fundar el puerto de Buenos Aires, de Santa Fe, perdón. Trató de pacificar, entre comillas, los indios de Soto, de Ongamira, que fueron refriegas. Y recién, ¿por qué les nombré los hermanos de Santa Teresa de Jesús y le dije eso de los diferentes resultados que tuvieron? Porque algunos morían en combate. ¿Por qué? Porque una flecha o una lanza terminaban muriendo en combate. Otros quedaban heridos, pero como no había antibióticos, volvían y permanecían enfermos o postrados por muchos meses. Y muchos terminaban falleciendo. Y las mujeres que quedaban viudas no podían disponer de sus bienes si no tenían un hombre, una figura masculina que la representara. O sea, eso implicaba o nuevos casamientos o nuevas uniones, ¿no es cierto?, para poder subsistir. O sea, realmente una situación muy difícil la que tuvieron que vivir, que ya acá incluyo otra caricatura que no quiere ser irreverente, pero quiere reflejar, o sea, Jerónimo Luis está sentado sobre un tronco de árbol roto, mientras un habitante le muestra en el papel posiblemente la nueva fundación o el nuevo emplazamiento de la ciudad, mientras otras personas, con el casco puesto, por supuesto, están echándole más barro al fuerte, otros cuidan los caballos, otras están lavando la ropa. O sea, esa era la realidad de los pocos días que vivieron en el fuerte. Y hasta Tristán de Tejeda nos ilustra sobre la situación difícil que vivía en su testamento cuando expresa: estando en el fuerte, ¿qué hicimos en esta tierra cuando vinimos a poblar, donde abundábamos más de trabajo y necesidades que de papel? Pues llegó el tiempo que no se hallaba un pliego de papel por ningún dinero, por donde el que alcanzaba una hoja de papel blanco de algún libro. O sea, se arrancaba las hojas que se ponían al principio, al final, de algún libro que hubieran traído consigo, ¿no es cierto?, para usar como base para hacer algún documento. Eso es lo que no quiere. Y lo otro es que se carecía el dinero, no tenía sentido. Entonces, ¿qué se hacía? Un trueque, o sea, se usaba moneda de la tierra. Y, por ejemplo, canjeando producto o subproducto como mercadería, como ganado, etc., cuya calidad o cuyo valor lo fijaba el cabildo. Así el cabildo, el 6 de diciembre de 1574, disponía
que por ser la tierra nueva y no haber moneda con que contratarse, que las monedas para las dichas contrataciones que al presente hubiera sean cabras y herraduras, y que sea el valor de cada cabra 1 peso, y por una herradura 1,5 pesos, y que lo dicho se apregone. Y esto no solo hacía a la vida cotidiana, sino que también a la vida religiosa, porque estamos hablando de 1586, ya hacía varios años que se había fundado la ciudad y se intentaba ubicarla en su nuevo emplazamiento, aunque muy resistido por los vecinos. ¿Por qué? Porque muchos habían vuelto a Santiago, otros habían muerto y otros temían cualquier ataque porque no tenía muralla de protección la ciudad. Entonces el que cumplía las funciones religiosas, o sea, el sacerdote, que el cabildo llama vicario Cristóbal López de la Torre, lo llaman para que se estipule el precio que cobraría para matrimonio, defunciones, responso. Entonces dice, ¿en qué moneda y géneros quería su merced el señor vicario que le fuese pagado sus derechos? Dijo el señor vicario que, atento a la pobreza de esta tierra, recibiría en sus derechos, así de misas como de entierros y casamiento, en caballos y bueyes y cabras, y sobre camas y delanteras labradas y almohadas y potro, quitando lana y cebo y ovejas y carnero, ni maíz, ni trigo, ni cebada, y en los demás que tiene declarado lo recibirá. O sea, era un trueque perfecto. ¿Por qué hago tanta referencia en esto? Porque hemos dicho que venía Tristán de Tejeda, ¿no es cierto?, junto con Hernán Mejía de Mirabal, que era su jefe, y Leonor, que era su esposa. Se habían casado en 1569. Llegan acá en 1573 y al año siguiente nace Catalina, que es Leonor de Tejeda. Nace en el fuerte. O sea, a pocos meses de haberse construido ese fuerte y estar pasando todas estas limitaciones y todas estas dificultades. Y en 1575, al año siguiente, nace Juan de Tejeda. O sea, vivió todas estas dificultades. Y por eso yo acá incluyo un dibujo de Guama Poma, que se lo ve a un español vestido con su ropaje típico, sosteniendo en la mano un rosario y lleva puesta la espada. O sea, es la costumbre de la época, rezar mucho frente a tantas dificultades, a tantas situaciones que no podían darle solución, o sea, problemas de salud, problemas de alimañas o insectos que podían atacar la siembra y que los dejaba sin comer, o sea, infinidad de, incluso la protección en combate, ¿no? Entonces era como yo al principio, cuando hice una síntesis de esto, dije espada y rosario. ¿Por qué? Porque la espada era porque estaban en proceso de conquista. Y el rosario porque había que rezar frente a tanta incertidumbre que era su vida. Al lado he colocado un mapa del siglo XVIII, porque hemos dicho que al principio fue muy resistido el traslado al nuevo emplazamiento, que el nuevo emplazamiento era un espacio libre y que hubo que marcar las calles y clavar estacas y decir esto es mío, esto es tuyo, esto es así. No había ni abierto calles ni había ningún servicio.
Y nos encontramos que en el siglo XVIII, que es un mapa auténtico que está archivado en el archivo de la provincia, y conserva las mismas dimensiones, y que de la Cañada hacia el oeste era la zona de Quinta, por eso está pintada en verde. Y la periferia más cerca del río Suquía y también muestra manzanas verdes. O sea, eso nos indica que a pesar de los años transcurridos, seguía la ciudad tan pequeña como cuando se la trazó. Y lo que se hizo al repartir los solares para que no se viera ese vacío, se fue ubicando los que subsistían o que iban a permanecer en la ciudad próximo a la plaza de armas, porque si no iban a quedar mucho espacio en blanco. Volvamos a Juan de Tejeda y pensemos un momento. La Compañía de Jesús todavía no había llegado en Córdoba cuando él nace y transcurrió su adolescencia. Entonces, y por el otro lado, los franciscanos no era permanente la presencia en esos primeros años, porque tenían que atender a distintos puntos si los requerían los superiores, ¿no es cierto? Cuando hemos estudiado historia nos habla que Pérez de Herrera fue un sacerdote que vino con Jerónimo Luis de Cabrera, y después vino Rivadeneira, que era franciscano. Por eso en el dibujo, en la caricatura, se ve un fraile vestido de gris, porque los franciscanos antiguamente vestían de gris. Conclusión, ¿quién lo pudo haber instruido a Juan de Tejeda? Su familia. Su familia en los ratos en que su padre estaba, que no estaba en alguna campaña, porque cuando la autoridad o su jefe, ¿no es cierto?, dentro del batallón lo mandaba a algo, tenía que ir, no había excusa. Eso se traduce, si yo acá he puesto dos imágenes, una, la letra de Juan de Tejeda, y al lado la letra de Luis de Tejeda. La letra de Juan de Tejeda la vamos a ver legible, entendible, con un poco de dificultad, pero sin ejercicio caligráfico. En cambio, la de Luis de Tejeda se nota un claro dominio de la caligrafía con una rúbrica importante, típico de la época, y eso era porque Juan de Tejeda, una vez que se instaló la Compañía de Jesús y que estableció el colegio máximo, que iba a ser, ¿no es cierto?, la simiente de la universidad, mandó a sus hijos varones, a los tres, a estudiar a la universidad. Por eso la diferencia de caligrafía, y ahí nos está mostrando la realidad, ¿no es cierto? Ahora miremoslo un poco en una foto. Una foto yo lo llamo el cuadro, ¿no? Que era la foto de la época. Un artista representaba al que lo requería, ¿no es cierto?, en una pintura, generalmente con los mejores atavíos que pudieran tener, ¿no es cierto? Pero si miramos, es la foto de un enfermo, Juan de Tejeda. Es una persona, su padre murió octogenario, vivió más de 80 años. A pesar de las campañas, a pesar de todas las movilizaciones que tuvo que realizar, murió octogenario. Juan de Tejeda muere a los 53 años. Sabemos que fue alférez, teniente y capitán, como todos los jóvenes hacían una carrera militar. Sabemos que intervino, ¿no es cierto?, en batalla en Río Quinto, con los Pampas, con los Mocovíes, con los Vilela, y bajo la dirección de su padre, de Tristán de Tejeda. Y en 1609 este joven contrajo matrimonio con Ana María Guzmán. Y bueno, fueron sus hijos, Luis José, Gabriel, Gregorio, María Magdalena y Alejandra. Acá es
interesante, por eso vuelvo a poner otra imagen de Guama Poma, porque es el gran ilustrador de un momento que no tenemos mayores documentos. Y la ilustración que pongo es, ante una imagen de la Virgen, tenemos a una señora de la casa y al otro lado un negro, ambos rezando el rosario. ¿Por qué? Porque había una gran recomendación que a los esclavos se los iniciara, ¿no es cierto?, en la religión católica, y muchos de ellos integraban distintas cofradías que generalmente tenía cofradía de españoles y cofradía de naturales y pardos. O sea, se mantenían separados, pero practicaban la religión. Ahora, ¿por qué hay esta presencia de la fe continuamente? Porque tenían que invocar una protección frente a tantos riesgos que tenían que hacer frente. Y eso dio origen generalmente a la elección de patronos. Córdoba, por ejemplo, tiene 12 patronos en su haber. Pero a su vez cada uno tenía su devoción particular. Y la familia Tejeda, aunque parezca mentira, era de preferencia de la orden de predicadores, o sea, de la orden dominica. E incluso ingresaron algunos al convento. Por ejemplo, cuando Leonor decide fundar el monasterio, ¿a quién recurre para que haga trámites en España? A un tío que estaba dentro de la orden de predicadores, ¿no es cierto?, para que le autorice el rey, pues en aquel entonces toda fundación tenía que contar con la autorización real. Y Leonor misma, a quien va a elegir como fundadora, digamos, o como representante de su monasterio, es Santa Catalina de Siena. Pero resulta que Santa Catalina de Siena era una terciaria. Entonces no había constitución, y después por eso es que entre dominicos y predicadores hacen una constitución para el monasterio. Por el otro lado, la familia Guzmán, o sea, Pablo Guzmán, era oriundo de Guadalajara, de España, y había llegado a América teniendo ya noticias de Santa Teresa sin ser santa. O sea, cuando ella andaba en sus andanzas fundacionales por los distintos puntos de España, y por el otro lado lo había alcanzado a conocer en casa de un pariente que se llamaba Martín Guzmán, que se había casado con la hermana de Santa Teresa, Juana de Cepeda era, porque Santa Teresa era Cepeda Ahumada. Yo acá incluyo una breve genealogía de época con mucha decoración, donde aparecen los padres y todos los hermanos. Y verán que aparecen estos hermanos que vinieron a América a participar del proceso de conquista. Entonces, ¿qué hace don Pablo de Guzmán? Apenas se entera de la canonización, o sea, de la declaración santa de Santa Teresa de Jesús, decide pedir a España que le manden una estatua, una imagen de la santa, y por el otro lado a la Compañía de Jesús, que había construido su propio primer templo, decide comprar una de las capillas laterales para enterratorio, costumbre de la época, porque los franciscanos hacían otro tanto, ¿no? Las capillas laterales se usaban como enterratorio familiar. Y si uno ha ido a la Almudena en España, aún ahora se conserva esa tradición, ¿no es cierto?, que las capillas laterales son destinadas a distintas familias. Bueno, una vez que le llega
la imagen, le pide a Juan de Tejeda que venga con su familia a Córdoba porque quiere entronizar la imagen dentro de la capilla que ha establecido en la Compañía de Jesús. Ahora, ¿por qué le dice que venga? Porque Juan de Tejeda había heredado de su padre Tristán la encomienda. Hay que acordarse que en aquella época las encomiendas se heredaban por dos generaciones, ¿no es cierto? Entonces, la encomienda había sido otorgada a su padre y estaba en lo que hoy es Villa de Soto. Yo acá represento una foto nada más del río de Soto porque todas las construcciones han desaparecido. Fruto de una gran inundación que hubo del río que arrasó con todo. Y el que después siguió el que se le había otorgado la encomienda fue la familia Salguero. O sea, que los pocos elementos que se puedan ver son de la presencia de Salguero. Bueno, esta encomienda y la merced de tierra que había recibido al mismo tiempo era próspera en el tema tejido, porque tenía batanes y su padre había sido muy diestro comprando algodón a otras personas, ¿no es cierto?, que se dedicaran a la producción. Entonces era abundante lo que producía esta encomienda en el tema telas. Y Juan de Tejeda, una vez heredado, tenía la costumbre que durante el invierno iba con su familia, o sea, con su esposa, sus hijos, a Soto a pasar una temporada. En esta oportunidad le había acompañado también su suegra, o sea, la mamá de su esposa. Y cuando recibe el mensaje de don Pablo Guzmán, ¿no es cierto?, él había acordado con el cura del pueblo, porque en una encomienda tenían la obligación de establecer una capilla y a su vez convertir al pueblo que se le había encomendado. El cura de aquel pueblo se llamaba Manuel Acosta. Y Manuel Acosta, les voy a leer textualmente lo que dice, porque lo escribe Luis de Tejeda, un testigo de estos hechos. Dice: era un clérigo virtuoso y de capacidad. Encareció un día la santidad y excelencia de Santa Teresa, refiriendo a algunas en particular de las que había leído en sus libros, y que Juan de Tejeda refirió otros grandes de Santa Catalina de Siena, de quien era singularmente devoto y llevado en alguna manera del afecto de Sor Catalina de Siena, fundadora de su convento. O sea, habían acordado con el cura hacer como un contrapunto. Uno iba a hablar de Santa Teresa y el otro iba a hablar de Santa Catalina de Siena. Eso postergó la partida y pasa algo imprevisto. Sigo leyendo el texto de Luis de Tejeda. El día señalado para la partida, el 16 de julio de 1622, en que se celebra en su religión la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, estorbó la partida ese mismo día un grave accidente con que amaneció la menor de las hijas que tenía, llamada doña María Magdalena, de edad de 12 años, de rara hermosura y prendas naturales que, sazonadas en tan poca edad con maduro juicio, aseguraban esperanza de felices logros. Enfermó gravemente doña María Magdalena. Comenzó el achaque por un cauzón, continuase por algunos días, subiósele a la cabeza, apoderóse la calentura del cerebro, con que, arrebatándose los sentidos en breves horas, un confirmado letargo en la doncella, una modorra mortal con valientes indicaciones de que se resolvía
el sujeto y se le acababa la vida. Fue circunstancia para el peligro el lugar un pueblo de indios, 30 leguas del recurso a que se podía aspirar, que era la ciudad de Córdoba. Era este el pueblo de Soto, de la encomienda del capitán Tristán de Juan de Tejeda, padre de la niña, y haberse ido con su casa a este por algunos días. Su casa es la familia, no es que se llevó la casa, ¿no? Entonces, creció al fin apresuradamente el mal, y al sexto día las intercadencias del pulso desaparecieron de todo buen suceso, con que forzoso recurrir a los santos sacramentos. Sobrevínole un paroxismo que, como es trasunto de la muerte, apenas dejó rastro de vida en ella. Su padre nunca había tenido devoción especial, sino que le deben todos los católicos a Santa Teresa de Jesús, como impelido de una fuerza interior que le arrastraba a valerse de la santa. En aquel conflicto levantó, muy fuera de su costumbre, la voz y dijo a grito: «Gloriosa Santa Teresa de Jesús, doleos de mi desconsuelo y dadme a esta hija para monja vuestra, que yo os haré un monasterio a mis expensas y le haré el sustento a vuestras hijas». Y apenas pronunció estas palabras, la niña volvió en sí y risueña y alegre el rostro le dijo a su padre que no había de morir, que ya se podía alegrar, que había de ser monja de Santa Teresa de Jesús. Cuando vuelve, Juan de Tejeda tenía ya prometido construir un hospital dedicado a San José. Entonces empezó a sentir escrúpulos, que qué tenía que hacer, seguir adelante o cumplir la promesa. Entonces recurrió a su hermana, a Leonor, ¿no? que ya tenía fundado el monasterio, y la religiosa le hizo ver que con el hospital curaría los males del cuerpo solo a las personas de la ciudad, mientras que con un monasterio curaría los males del alma de toda la provincia. Y ojo que en aquel entonces la provincia abarcaba varias provincias actuales. Abarcaba Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. O sea, era extensísima. Entonces, reconfortado ante este consejo, empezó a hacer los trámites ante la corte, o sea, ante el rey y ante el obispo, para iniciar la fundación. Y lo primero que hace es empezar a remodelar la casa para adaptarla a un monasterio, porque hay que acordarse que en un monasterio hay clausura. Entonces hay sectores donde los laicos no acceden. Y además comenzó a construir la iglesia colindante con la construcción existente, que estaba prácticamente terminada en 1628, cuando el carpintero Gonzalo Carvalho enmaderó el coro bajo y el coro alto y colocó la reja. El monasterio fue inaugurado, dijimos que pocos días antes, el monasterio fue solemnemente inaugurado el 7 de mayo de 1628, con la asistencia de todos los habitantes de la ciudad, una pequeña ciudad, ¿no? Pasando a ocupar el cargo de superiora su hermana, o sea, que en la religión se llamaba Sor Catalina de Sena. Y ingresaron a la misma las dos hijas, una la que había recibido la gracia, la hermana mayor, entró, tenía aspiraciones de entrar la esposa de Juan de Tejeda y entró la suegra. Previamente, el general Pablo de Guzmán había donado la estatua que había hecho traer de Santa Teresa de Jesús, y se instaló en el templo la imagen. Juan de Tejeda ya venía decayendo en su salud cada vez más
Y cuando una persona tiene un objetivo es que a pesar de los achaques de la salud, saca fuerza de donde no la tiene para seguir adelante. Pero al momento de la inauguración ya no pudo acompañar la procesión ni participar en el templo de la ceremonia de la toma de hábito, sino que solamente lo pudo ver desde su habitación a través de una ventana que comunicaba con la iglesia. Y a los 3 meses de dicho día fallecía el 24 de agosto de 1628. Y acá vamos a mirar un poco el templo que había hecho y dónde estaba ubicada la celda. Y nos estamos acercando al tema en cuestión que nos interesa hoy. Acá tenemos puestas a la par una axonométrica del monasterio con la iglesia en el momento actual. Y al costado tenemos un plano del templo con el coro bajo y el ala sur del monasterio colindante con la iglesia, que hoy es el museo, es parte del Museo Juan de Tejeda. Ustedes verán que hay una línea roja que le he puesto tanto a la axonométrica como al plano de la iglesia. Bueno, esa línea roja nos indica hasta dónde llegaba el templo que había hecho construir don Juan de Tejeda. Y en un rayado verde se indica la habitación donde pasó sus últimos días Juan de Tejeda. Y si miramos en la pared colindante hay como una V que nos está indicando la apertura de la ventana por donde donde podía Juan de Tejeda ver la ceremonia de toma de hábito de sus hijas y de su suegra. Adosado al testero, o sea, a la pared contraria al frente, se encontraba el retablo que era de madera, que había hecho construir Juan de Tejeda con el oficial entallador Dionisio Rodríguez, que lo concluyó el 18 de abril de 1628. ¿Por qué nombro esto? Porque ya lo veremos más adelante, el resaltar este dato. O sea, el retablo se concluye un mes antes de inaugurarse o hacer la ceremonia de inicio del monasterio, porque recordemos que es en mayo y esto se termina el 18 de abril de 1628. En este punto, cabe recordar que en aquella época el celebrante oficiaba de espalda, por eso está representado parte de una de las pinturas de la serie de Santa Catalina de Siena, para hacernos una idea de cómo eran las celebraciones en aquella época. O sea, el celebrante oficiaba de espalda a los feligreses y pegado al altar. Razón por la cual desde la habitación colindante y a través de una ventana se podía participar de los actos litúrgicos que se celebraban en la iglesia. Y dicho aposento es donde pasó los últimos días Juan de Tejeda. Transcurrido un siglo, se decidió prolongar hacia el oeste el largo del templo, sin variar las otras dimensiones, o sea, manteniendo los muros colindantes, llevándolo a 35 metros por 7 metros y sustituir el techo de tijera por una bóveda, construyendo el coro bajo y el nuevo retablo el ingeniero voluntario Juan Manuel López. La ampliación fue lenta, o sea, hubo una fecha en que se empezó, pero demoró décadas. ¿Por qué? Porque la situación económica del monasterio, que siempre tuvo escasos recursos, no le permitía ir con mayor rapidez.
y así el auto de visita del obispo Fray José Antonio de San Alberto, fechado el 22 de marzo de 1785, nos ilustra que todavía no estaba terminado el altar mayor de la iglesia, diciendo: mandamos que desde luego que el retablo mayor esté dorado y completo en todas sus partes. Les recuerdo la fecha, 1785, y estamos hablando de varias décadas antes que se había empezado el trabajo. Vuelvo a decir que desde luego que el retablo mayor esté dorado y completo en todas sus partes, se evite del todo el poner en él ramos artificiales, flores naturales, espejos ni láminas para su adorno en ningún día festivo, por oponerse todo esto a la gravedad y majestad que pide el culto de Dios, y porque solo sirve para echar a perder el retablo en pocos días y fomentar la curiosidad de los fieles. Bueno, ¿cómo sé que empezó la obra en una fecha determinada y hablo de décadas? Porque en el Archivo General de India hay una carta que escribe el obispo Pedro Miguel de Argandoña al doctor Manuel Bonifaz, que era el confesor del rey, donde le dice que el 14 de abril de 1758, o sea, cuando él escribe la carta, las carmelitas reparaban su antigua iglesia. 58. Y estamos hablando que en el 85 no estaba terminado todavía el retablo, que faltaba dorar y otras cosas. Y por el otro lado, ¿cómo sé que es López el que hizo el nuevo altar? Porque hay una carta que rescata Furlong donde dice: a López se debe, según él mismo manifestaba, el retablo de Santa Teresa que se halla en la iglesia de las Carmelitas Descalzas. O sea, interviene también en los franciscanos, ¿no es cierto?, y en otras obras. Pero lo importante es 58 al 85 todavía están en obra. Por el otro lado, se instala sobre la pared norte un altar de estilo rococó propio del siglo XVIII dedicado a San José, que selló definitivamente la abertura de la ventana que comunicaba la habitación que había utilizado Juan de Tejeda con la iglesia. Evidentemente desconocemos, porque no era un hecho importante, las características que tuvo esas aberturas entre 1628 y mediados del siglo XVIII. La certeza es que se mantuvo cerrada a causa de la clausura. ¿Por qué? Porque no, la única forma de comunicación era a través del torno, ¿no es cierto?, donde había una portera encargada de recibir con el mínimo contacto las cosas que fueran necesarias. Bueno, eso es con respecto a la iglesia. Ahora vamos a pasar a la habitación donde falleció Juan de Tejeda. Y la habitación en cuestión es la última habitación de la galería sur del primer patio del monasterio, donde actualmente está el museo. Observando las características de la habitación, se trata de una construcción del periodo colonial, de gruesos muros de mampostería de piedra y ladrillo, techos de tijera, en un principio, techos de tijera con tejas muslera clavadas a los tirantes, o sea, tejabana, y pisos de ladrillo, que fueron sustituidos a medida que se gastaron con el paso de las décadas, pero manteniendo las características. O sea, actualmente siguen siendo pisos de ladrillo, pero el ladrillo es un material que se desgasta mucho con el roce. O sea, es de suponer que hacia abajo debe haber varias capas de ladrillo gastado. Acá yo incluyo una foto de antes de restaurar la Candelaria, porque la Candelaria es una construcción del siglo XVII. Y yo recién dije tirantería de madera, las tejas clavadas en la tirantería. Bueno, acá antes de restaurar
yo saqué una foto de una muestra de cómo es el sistema, que podía tener cañas para disimular por debajo, que no se viera la teja, se ubicaba sobre la tirantería cañas para dar un mejor aspecto, pero era tirantería de madera y tejas musleras pegadas, clavados sobre la tirantería. El recinto fue sufriendo modificaciones a lo largo del siglo XVIII. O sea, se sustituyó el techo de tirantería por uno de bóveda, de característica importante. Luego se adosó al muro oeste un retablo de mampostería policromado con una hornacina para colocar una imagen de devoción, que es de suponer, cuando el lugar fue parte del monasterio, que debió ser una imagen de la devoción carmelitana, un San José, una Santa Teresa, una Virgen del Carmen, o sea, y otras, ¿no? Pero actualmente alberga la talla de Nuestra Señora de la Asunción perteneciente al patrimonio de la catedral. Claramente esto nos indica que el lugar se transformó en un oratorio usado por las monjas, quizás, como me decía la madre, usado como preparación para la confesión, porque en las otras habitaciones están los confesionarios, o bien para alguna devoción personal, ¿no es cierto?, que quisieran las hermanas. Ahora nos vamos a abocar concretamente a la taca. La taca se encuentra ubicada en la pared opuesta a la puerta de la habitación que ocupó don Juan de Tejeda, y se trata de una pequeña alacena en que se transformó la ventana que comunicaba con la iglesia. La apertura, que interiormente presenta una forma trapezoidal, en el borde exterior mide, incluyendo un marco de 7 centímetros, 120 centímetros de base por 81 centímetros de alto. O sea que la abertura, si le sacamos los 14 centímetros, viene a ser 106 centímetros la abertura por dentro, por 81 de alto. Mientras que en el extremo interior mide 51 centímetros por 34 centímetros. En las paredes laterales del interior de la alacena se observan dos varillitas de madera adheridas al revestimiento, ubicadas ambas a la misma altura. Eso nos indica que sostuvieron un estante, que seguramente ha sido de madera, que aumentaba la capacidad de la alacena o le daba un mayor orden a las cosas que se han colocado adentro. Suponemos, como se había transformado en un pequeño oratorio, que contendría devocionario, novenario, libro de hora, o sea, todo lo que hace a las prácticas de espiritualidad. En la parte superior de esta abertura que hacemos referencia, antiguamente existía una hornacina que seguramente debió contener alguna imagen, vuelvo a decir, de devoción carmelita o un crucifijo posiblemente. Actualmente esa hornacina está flanqueada y encuadrada por molduras, y si uno la mira con detenimiento se encuentra que esas molduras tienen un muy buen acabado, que indica una mano de obra ejercitada. Y acá surge mi pregunta: ¿sería parte del retablo que fue desmontado al prolongarse la nave? Porque si miramos las curvas, ¿no?, la talla en curva que hace, contracurva, es buen acabado. Y acordémonos que el autor del altar de la iglesia fue un ebanista, fue un especialista, digamos, se llamó Dionisio Rodríguez.
Pregunta. Porque el acabado de la parte superior es distinto al acabado de la parte inferior. Rematando el conjunto se encuentra un frontis triangular, en cuyo interior se lee una fecha, año 1768. O sea, nos indica la fecha en que se realizó la intervención. En la base de este recinto, ubicado en la parte, seguimos hablando, en la parte superior de la ventana, en un pequeño peldaño de color rojo ladrillo, se lee el nombre del posible autor del trabajo, que figura José Francisco Javier del Sacramento, un joven pardo. Y acá yo empiezo a hacer algunas reflexiones. Entró a la clausura. En aquella época y en documentos anteriores continuamente recomiendan los autos de los obispos sobre no permitir el ingreso de ningún seglar, ni siquiera criada. Incluso hay algunos obispos que quieren reducir el número de criadas, que parece que tenían 7 y las quieren reducir a 3. Y hace referencia que en Europa con las legas era suficiente, que no hacía falta ningún... O sea, continuamente insiste que no se deje entrar seglares a la clausura. Entonces, por eso mi primera reflexión es, el joven debió ser ampliamente conocido por la comunidad y su reputación también debió ser intachable, católico practicante, por supuesto, y que gozara de la entera confianza de las hermanas y de la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque las hermanas cada cosa, cada intervención que hicieran tenía que pedir permiso al obispo. Confirmando esto, ¿no? En 1771, el deán de la catedral, que era provisor y vicario de los monasterios, que era don Antonio González Pavón, disponía: mandamos, en cuanto a los muchachos que entran a la clausura para el cultivo de la huerta, no se permita andar por el claustro con ningún pretexto, ni a la entrada y salida se extravíen del camino recto, ni la hortelana los deje salir del trabajo si no es a la hora competente. Entonces, cuando se empieza a hacer este trabajo de refacciones, tanto en el templo como en el monasterio, hay una priora que se llamó Francisca Antonia del Corazón de Jesús, que solicitó en 1764, y cómo sé que es en 1764 cuando no está fechado el documento, porque esta religiosa entra en 1740 y ella, después de ser maestra de novicia, entre 1763 y 1764 es la priora del monasterio. Y ella escribe a la autoridad eclesiástica, o sea, al obispo: digo que siendo necesario que entren en la clausura algunas personas de fuera, como son los hortelanos y peones necesarios para entrar los abastos del convento, los albañiles y peones necesarios para los reparos del convento, a vuestra señoría pido y suplico se sirva conferirme licencia para que puedan entrar dichas personas. O sea, es justo la fecha, ¿no es cierto?, cercana. O sea, la intervención, acordémonos, en la TACA figura como fecha de culminación 1768. Esto hace la gestión en 1764, hay que acordarse que en aquella época funcionaba el cabildo eclesiástico, el obispo recibía el petitorio, pedía opinión al cabildo eclesiástico, el cabildo eclesiástico tenía que mandarle la respuesta al obispo, ¿no es cierto? El obispo después le mandaba al secretario que escribía. O sea,
llevaba su buen tiempo para tener una respuesta, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que entra en un grupo de trabajadores, porque se producen las modificaciones. Y podríamos encontrarlo a este Francisco Javier en varias cosas. Ante este nombre vamos a aclarar que es un pardo, porque no dice un esclavo, ni dice un negro, no sé, dice un pardo. Se trata de un mestizo, fruto de la unión de un negro o una negra y un blanco. Por lo tanto, la coloración de la piel era intermedia entre el blanco y el negro con un tinte rojizo amarillento. Con respecto al apellido de los pardos, esclavos o libertos, podían ser esclavos o libertos, se usaba añadir al nombre de pila, en algunos casos, un apellido español de sus patronos o el de una institución a la cual pertenecían en la ciudad, como por ejemplo, en el caso del Hospital San Roque, como su fundador fue salguero, hay muchos salgueros esclavos que consta en los libros de bautismo de matrimonio perteneciendo al hospital. O si no, figuran de Belén. ¿Por qué? Porque los que administraban el hospital eran los betlemitas o belermita, que la palabra betlemita es Betlemme en italiano, que es Belén en castellano. Por eso figuraban como Belén. O si no, en el caso del monasterio, figuraban como Tejeda, o bien del Carmen o de Santa Teresa de Jesús, y en el caso de Santo Domingo, de Santo Domingo, por ejemplo. Y en una mínima proporción usaban nombres de pilas agregados a una advocación como del sacramento o de los dolores. En el libro de bautismo de la catedral se encuentra un Francisco Javier, esclavo, sin precisar edad y carente de padre, cuya madrina se llamó María Dominga Sena. Lo incluyo y resalto porque todo lo que acabo de decir anteriormente se encuentra en esta partida. O sea, María Dominga de Sena, subrayado, que es una de las madrinas, perteneció al monasterio, ¿no?, de Santa Catalina de Siena. Y dice, siendo testigo Juan el de la iglesia. O sea, un lugar de pertenencia, o sea, era la iglesia matriz de acá, de la ciudad de Córdoba. Por el otro lado, en la iglesia del monasterio funcionó durante el siglo XVIII o a partir del siglo XVIII la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, que estaba integrado en la rama de naturales y esclavos por artesanos. Vamos a encontrar carpinteros, herreros, o sea, todas las actividades manuales que eran necesarias en la época, lo vamos a encontrar en la cofradía. Por ejemplo, uno de los que aparece, Francisco Javier de Santa Teresa. ¿A dónde pertenecía? Era un esclavo del monasterio de las Carmelitas. Clara de Jesús, una esclava, ¿no es cierto?, del monasterio de Santa Catalina y también de otros conventos de la ciudad. La devoción surgió a partir del escapulario que recibió San Simón Stock de la Virgen del Carmen, con la promesa que lo protegería al que lo llevara, devotamente por supuesto, y que no se condenaría y lo sacaría prontamente del purgatorio. Acá le incluyo, gracias al padre Grenón, que él fue un gran recolector de documentos, un escapulario antiguo de la Cofradía del Carmen. O sea, el escapulario, los religiosos, es esa tira de tela que llevan, ¿no es cierto?, que lo calzan por la cabeza y les cubre los hombros y va de adelante para atrás. Ese es el escapulario. Esa es la protección que hace referencia. El caso de los cofrades es un pedazo de tela con una representación figurada que lleva adelante y otra atrás y es unida con una cinta, que ahí la pueden ver.
Hoy actualmente está sustituida por una medalla que uno puede llevar pegada a la piel. Entre sus miembros, que había un capellán, que era el que le daba, le imponía, no le daba, le imponía el escapulario, ¿no es cierto? El cofrade tenía que estar en estado de gracia, ¿no es cierto? Y se le otorgaba la indulgencia plenaria. Y el capellán lo registraba en el libro. El alférez portaba el estandarte en las procesiones. Había un mayordomo de la Virgen y un mayordomo de las ánimas. Uno referido, ¿no es cierto?, a los cultos de los cofrades ya fallecidos, ¿no es cierto?, y a las oraciones para pedir su amparo. El procurador para pedir limosna con sus diputados, y los sacristanes cuidar del aseo del altar y el culto. Y ahí es importante. Entre los cargos que ejercían sus miembros estaba, alrededor de 1768, el mayordomo del culto divino, posiblemente dedicado a la atención del Santísimo Sacramento. Y ahí vamos a encontrar a un Francisco Javier. Vamos a encontrar. Una de las funciones de la cofradía fue la asistencia de los muertos a través de los sufragios, con oficio de ánima, para las necesidades de los cofrades fallecidos y sus difuntos. Bueno, cuando el obispo solicitó a la priora que le explicara sobre el funcionamiento de la cofradía, la priora dijo: en la iglesia de nuestro monasterio está establecida y fundada, con licencia y formal aprobación del ilustrísimo señor don Juan de Cerricolea, obispo que fue de esta diócesis, la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, dividida en dos cuerpos, uno de españoles y otro de naturales y pardos, que una y otro tienen sus respectivas constituciones aprobadas por dicho prelado y hacen separadamente la fiesta y procesión pública de la Santísima Virgen con su novena y novenario solemne de misas cantadas, a más de la misa que se dice de domingo del mes. El monasterio no tiene en esto más intervención que guardar algunos muebles para sus respectivas funciones. Entre los que contribuyeron al mantenimiento de los bienes se refiere a un Francisco del del Sacramento. Francisco del Sacramento, dorador, para recuperar los hacheros, o sea, candeleros o blandones para poner en el hacha e iluminar. O sea, figura nombrado. O sea, encontramos un Francisco Javier en la catedral, que sabemos que no tiene familia. Encontramos acá un Francisco del Sacramento, que recién acabamos de leer, ¿no es cierto?, que había que se había creado un mayordomo de culto divino para la atención del Santísimo Sacramento, y se le daba según la función el nombre. Y aparece justo Francisco del Sacramento, es como sintomático, yo lo dejo ahí. Y vamos a empezar a observar las pinturas. Yo las he puesto tres a la par, dos de las que se le endilgan a José Francisco Javier del Sacramento, y la otra, ¿no es cierto?, que es del siglo anterior. Se dice, o algunos afirman, que era un copista, Francisco Javier, perdón. Evidentemente, por eso he puesto las dos pinturas que él hizo y la pintura anónima, ¿no es cierto?, del siglo anterior. Si la miramos, es copia de la que está la santa arrodillada ofreciendo el corazón al Santísimo Sacramento, porque se ve la hostia, ella está con la mano, bueno, en espejo está pintada ofreciendo el corazón. Lo curioso es que ambas pinturas que hace José Francisco están ambientadas en un mismo lugar. Si ustedes las ponen a la par,
se ve una ventana al fondo y esa ventana mira una huerta que es idéntica en ambos casos. Y si mira uno el mantel, es idéntico. O sea, están en espejo pintadas. Una sostiene el corazón, ¿no es cierto?, de Jesús, y la otra sostiene el niño Jesús en brazos. Pero las dos tienen la misma ventana y tienen la misma mesa. Evidentemente es una persona o joven o con poco ejercicio todavía de la pintura. ¿Por qué? Por eso pongo estas dos a la par. Porque la pintura del siglo XVIII vemos cómo esfuma los pliegues, o sea, tiene una naturalidad en el pliegue del manto que acá no lo logra. Él logra los pliegues haciendo marcas de pintura más oscuras, y lo mismo que delinea el límite donde termina una cosa y la otra. Y también los pliegues del mantel que cubre la mesa, vemos que son rayas de color más fuerte sin hacer un esfumado. O sea, evidentemente está copiando, está hecha la pintura sobre una tabla, debe haber sido ya en su momento bastante rústica porque se ve que tiene marcas de grietas, ¿no?, que ha tenido. O sea, le ha hecho la imprimación y sobre la imprimación directamente ha pintado. Pero acá no le ha hecho resplandor ni le ha hecho aureola. O sea, él sabe que no son santas ni está iniciada su causa de canonización. Mientras que en la otra pintura, o sea, la del siglo XVIII, tiene resplandor, o sea, es una santa. Vuelvo a decir, cuando hablamos al principio se había, con Isabel la católica y Fernando el católico, se había establecido la Inquisición, con motivo, ¿no es cierto?, porque había sido expulsados los moros y se le había denegado el establecimiento de los judíos en territorio español. Entonces eso produjo una conversión forzada, que muchas veces se dice que se practicaba la devoción original en su casa. Entonces ahí surge la Inquisición, pero la Inquisición vigilaba mucho, ¿no?, todo lo que era la tradición y las devociones católicas, ¿no es cierto?, y era estricta en ese sentido. Y acá no puede ser por más fama de santidad que tuviera, que se la pintara como santa. O sea, estas son pinturas de Santa Teresa, de una colección de Santa Teresa, ¿no es cierto?, que se le agregó después el nombre, que ahora las vamos a ir analizando una por una, dándole identidad, porque como figura un nombre puesto al lado, nos da identidad de cada una de las hermanas. Pero ninguna se le inició causa o bien haya sido sierva de Dios o beata o nada por el estilo. O sea, fueron religiosas del monasterio, ¿no es cierto?, que vivieron toda su vida en el monasterio, y me supongo con austeridad y con gran devoción, o sea, que están dentro de los santos, digamos, del cielo, pero que no se le inició causa de canonización. A eso voy. Bueno, vamos a empezar entonces por cada una. La primera que van a encontrar es la que acabo de decir, ¿no es cierto? Representa una carmelita con resplandor que porta el corazón en la mano, o sea, quiere decir que está inflamado del amor de Dios, y en la mesa del altar, que si uno amplía va a ver la carpeta, los detalles que le ha hecho el pintor
la puntilla, como la ha pintado en detalle, y sobre la mesa del altar está expuesto el Santísimo. Y aparentemente al lado hay una vela. Y ella ofrece, la religiosa, ofrece su corazón inflamado de amor al Santísimo Sacramento, al altar. Es una pintura muy deteriorada y que por los deterioros periódicos da la impresión que se mantuvo enrollada por un cierto tiempo. Tiene craquelado y además cuando nos acerquemos vamos a ver que hay faltantes que han sido tapados con pintura. Acá en el manto se ve muy el estropeado. Ahora, con respecto a la escena que la representa, ¿no es cierto?, ofreciendo el Santísimo Sacramento, Santa Teresa de Jesús lo relata en una de sus obras poéticas, que dice: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y aflicción, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esa pintura representa a Santa Teresa, ¿no es cierto?, indicando su ofrecimiento a Dios. Le ofrece su amor inflamado de amor. Ahora, acá al costado le han puesto María Ana, parece, como que Ana ha quedado cortada de Jesús. María Ana de Jesús existió y es una de los descendientes de los Tejeda. Es la tercera generación, porque ella se llamó Ana María de Peralta y Tejeda. Sus padres fueron Pedro de Peralta y Águeda de Tejeda y Guzmán. O sea, de los 3 hijos que tuvo Juan, esta es hija de uno de ellos. Bueno, ella fue bautizada en la catedral el 15 de junio de 1664 y había nacido el año anterior, el 6 de septiembre. Cuando entra de velo negro. La pintura lo representa, o sea, la parte que fue tomada, ¿no es cierto?, una religiosa de velo negro, que profesó el 3 de junio de 1692. Y entre los cargos que tuvo fue maestra de novicia entre 1701 y 1702 y entre 1709 y 1710. Fue subpriora en 1703 y fue priora entre 1714 y 1716. O sea, vemos que dentro del monasterio tuvo una trayectoria destacada dentro de las cabezas del monasterio, porque 701 a 1702 y al año siguiente su priora. O sea, no hay ningún documento, pero acuérdense que duraba 3 años los periodos, entonces es de suponer 4 o 5, y ya en el 9 vuelve a ser maestra de novicia y después pasa a ser priora. O sea, es como continua, se ve que gozaba de mucha reputación, y era un modelo de figura. La fecha de fallecimiento no consta, en ningún lado se ha anotado. La que sigue, Catalina de Cristo, es otra de las pinturas que sería de una serie de Santa Teresa. Está con el corazón inflamado también, portando un dardo en la mano, y arriba dice: Doquisti me domine a juventute mea. Pero resulta que parece que la cinta fue repintada y no supo escribir juventute. Esto es un salmo, es el Salmo 70 de la Biblia. O sea, quiere decir: me instruiste, oh Señor, en mi juventud.
eso quiere decir traducido al castellano. Y no supo escribir el Juventute y las N las ha puesto en el lugar de la U y la U lo ha puesto en el lugar de la N. Ese es el problema, primer detalle que uno encuentra en la pintura. Y por el otro lado, confirma totalmente que es Santa Teresa porque ella en el libro de la vida, o sea, acá tenemos, ¿no es cierto?, las obras completas de Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida, capítulo 29.13, dice: esta visión quiso el Señor la viese así. No era grande, sino pequeño. Veíale en la mano un dardo de oro largo y al fin de hierro me parecía tener un poco de fuego. Si lo miramos es así. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Carle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Si uno mira la pintura, ¿no es cierto?, sería, y vuelvo a decir, el resplandor nos indica de una santa. La pintura, lo mismo que la anterior, que es de la misma época, tiene deterioros marcados y un destrato cuando le pusieron el candado, un destrato importante. Leyendo lo que le han agregado al costado, nos dice que es Catalina de Cristo. Bueno, Catalina de Cristo era Ana María de Benítez como laica, y sus padres Juan de Gutiérrez y Petronila Cebrero, que cuando ella entra al monasterio ya habían fallecido. Entra de velo negro, como está representado en la pintura. Profesó el 11 de julio de 1757 en manos de la Madre Teresa de Jesús y siendo maestra de novicia Ana de la Concepción. El cargo que tuvo, o los cargos que tuvo, fue priora entre 1787 y 1788. Falleció el 17 de abril de 1808, que hay una aclaración donde dice: domingo de resurrección, fue asistida por su sobrino, el doctor Francisco Gutiérrez. Sacando la cuenta, vivió en el monasterio 51 años. O sea, toda una trayectoria, toda una vida dentro del monasterio. Ahora vamos a las pinturas atribuidas a José Francisco Javier del Santísimo. Teresa Luisa de Santo Ángelo. Esto son pinturas específicas de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla, alguna en el costado izquierdo, otro en el costado derecho, consta el nombre. Y es indudable el nombre que está. En el caso de Teresa Luisa está sobre el costado derecho de la pintura. Oh curiosidad, nombre de laica de esta Teresa Luisa era Teresa Luisa de Tejeda, pero huérfana. O sea, no consta padre. Pinta o esclava o parda, algo por el estilo, ¿no? Porque entra de velo blanco. Y lo interesante es que autorizaba o dio licencia el obispo José Antonio de Ceballos para que ingrese, y dice específicamente que sea propuesta capitularmente a la comunidad de las monjas. El obispo escribe esto, ¿no?, el 15 de enero de 1736. 5 meses después toma el hábito, el 3 de junio de 1736. Y de ella sí nos constan las votaciones, porque en aquella época se votaba, ¿no? La primera votación se votaba si por velo blanco, así. Bueno, se vota por velo blanco.
La primera votación a los 6 meses de noviciado, la comunidad la hace el 3 de octubre de 1736. O sea, era como una evaluación, toda la comunidad se reunía y votaba según cómo la habían apreciado dentro de su desempeño en el monasterio. Por supuesto, la primera votación la aprueban y la segunda votación a los 10 meses, que es el 3 de abril de 1737, la vuelven a aprobar. Entonces profesó el 15 de agosto de 1737. ¿Qué significa de velo blanco? De velo blanco, también conocida como hermana lega, o que algunos le dicen leguita, era la religiosa, digamos, que entraba voluntariamente, aclaro, no es que se la destinaba, sino que entraba voluntariamente para servir a la comunidad, no en particular, sino en las tareas domésticas de todos en conjunto, que eso es algo que insisten mucho los obispos, o sea, que no entren con su servidumbre y que si hay personas de servidumbre, que sea para todas. Y después, más adelante, San Alberto es el que le va a decir, no, vamos a reducir el número de servidumbre, que con 3 podemos andar, dice, y que las legas afronten las tareas del hogar. Las legas desaparecieron tras la reforma del concilio, ahí desapareció esa institución. Bueno, hemos dicho que esta hermana, que entró para hacer las tareas domésticas, digamos, por supuesto también rezaban, todo, o sea, toda la actividad dentro del monasterio, no es que hacían solo el servicio. Falleció el 3 de marzo de 1802. Vivió, y acá lo interesante, en el monasterio 65 años, más que la otra, 65 años. Y en su lugar, eso es lo que nos consta, porque la documentación tuvo distintos criterios según las prioras que hubo en el monasterio, algunos anotaron más, otros menos. Bueno, de ella sí nos consta que vivió en el monasterio 65 años y en su lugar entró Teresa Caldas el 21 de octubre de 1804. O sea, ella muere en 1802, 2 años después hay una que la sustituye en ese puesto. ¿Y por qué la sustituye? Porque las hermanas de clausura tenían un número fijo que era 21, entonces si excedía de la persona que quisiera entrar, excedía de ese número, tenía que esperar afuera, o sea, en la vida seglar, hasta tanto se produjera algún fallecimiento, ¿no es cierto? Entonces venían a ocupar ese lugar. Bueno, la última, si miramos al pie, en el costado izquierdo, vamos a encontrar que es Ana María de la Madre de Dios. La representa con el hábito de lega, con velo blanco, ofreciendo su corazón inflamado de amor, y está inspirado en la otra pintura del siglo XVII. Está pintado sobre tabla de madera, y la pintura, que yo no lo dije antes, marcadamente naif, muy ingenua en su pintura. Su nombre de laica, de esta religiosa, era Ana María Redondo. No sabía firmar. Otro dato interesante. Sus padres, Francisco de Arredondo y Josefina Navarro. Toma el hábito el 8 de diciembre de 1759. La primera votación fue el 25 de noviembre de 1759, o sea, un mes antes de la toma de hábito, que votaron por la toma de hábito de velo blanco. La primera votación después de la toma de hábito, que fue a los 6 meses de noviciado, fue el 8 de junio de 1760. Y la segunda votación el 8 de octubre de 1760.
profesó, o sea, quiere decir que en todas esas votaciones las hermanas unánimemente o por mayoría veían un buen desempeño y un buen recogimiento y devoción de la candidata. Profesó el 14 de octubre de 1760, falleciendo el 22 de noviembre de 1789. O sea, permaneció en el monasterio casi 30 años. Al mirar las 4 religiosas que fueron representadas en estas puertas, para ilustrar, digamos, para decorar las puertas, son prácticamente contemporáneos. No coinciden exactamente en la fecha, pero el artesano debió conocerlas a las 4, algunas quizás muy mayorcita, otra joven, otra como priora, pero a las 4 las conoció personalmente. Y claramente algo les movió en él, ¿no es cierto?, para hacer esta elección. ¿Por qué no eligió algunas otras? Eso nunca lo sabremos, que solo en la cabeza de él, o si hubiera dejado algo escrito. Pero es una curiosidad interesante, ¿no es cierto?, para conocer un poco más y quizás seguir buscando sobre este personaje que debe haber dejado otros trabajos en otros lugares. Eso es todo. Y muchas gracias. Espero que les guste.